El señor Alducín justifica comer animales inmundos basándose en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. ¿Es esto cierto? Vamos a escucharlo. Hay una pregunta aquí de Caleb de México, que si podemos comer cerdo y camarones. Dice la Biblia, cuando se juntaron todos los apóstoles, Hechos capítulo 15, para tratar de decidir qué cosas del Antiguo Testamento podían incorporarse al nuevo pacto o a la época de la gracia que estamos viviendo como iglesia, los apóstoles llegaron a una conclusión que todo absolutamente es verdad. Ya no hay nada inmundo de los animales del Antiguo Testamento. Ahora podemos comer camarones, podemos comer puerco, podemos comer tacos al pastor, etcétera, etcétera. Y ya depende. ¿Eso es cierto? ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a esto? Si no, estaríamos pecando gravemente contra Dios. Empecemos. Él afirma que allí los apóstoles se reunieron para decidir qué cosas en el Antiguo Testamento iban a continuar y llegaron a la conclusión de que absolutamente ya no había nada inmundo y que se podía comer cerdo y camarones exceptuando la sangre. Para convencer entonces a la gente de eso, él usa una trampa de la lógica humana. Vamos a explicar qué y cuál es esa trampa. El señor Alducín hace esta peligrosa trampa, y es que en Hechos 15 él dice: los apóstoles quitaron el yugo de la ley ceremonial judía sobre los gentiles. Idea 2: los apóstoles solo prohibieron 4 cosas: ídolo, fornicación, ahogado y sangre. Conclusión inventada. Por lo tanto, como no mencionaron cerdo ni camarón en la lista de prohibiciones, significa que declararon que el cerdo y el camarón ahora son limpios y que se pueden comer. Esto es torcer la historia y la Biblia. Vamos a hacer la exégesis para ver de qué estaban hablando realmente en Hechos capítulo 15. Vamos al contexto histórico de Hechos capítulo 15. Y para explicar este método histórico debemos preguntarnos: ¿por qué se reunieron los apóstoles en Jerusalén? ¿Acaso se reunieron para armar un menú de restaurante o para discutir sobre dietas? No. Si leemos Hechos capítulo 15, el versículo 1 dice allí: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a este rito de Moisés, no podréis ser salvos. No podéis ser salvos. Así es que el problema era gigante. Era una amenaza a la iglesia no era la comida. La amenaza a la iglesia no era la comida, sino era la salvación. Ahora, un grupo de falsos hermanos, o sea, los judaizantes, estaban enseñando que para que un extraño, un gentil, pudiera ir al cielo, primero tenía que operarse físicamente, o sea, circuncidarse y volverse judío ceremonial. Los apóstoles se reunieron para decir que no, la salvación es únicamente por gracia de Jesucristo, no por rituales. Ahora, sin embargo, en la iglesia primitiva, judíos y gentiles tenían que sentarse a comer juntos en la mesa. Para que los judíos no se sintieran ofendidos por las costumbres paganas asquerosas de los gentiles recién convertidos, entonces el apóstol Santiago propone 4 reglas básicas de convivencia en Hechos capítulo 15, el versículo 20. Dice allí que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así es que si nosotros hacemos la exégesis, ¿por qué Santiago entonces escogió solo estas 4 cosas? Si aplicamos el principio de toda la escritura, descubrimos que estas 4 reglas son exactamente las mismas 4 leyes que Dios estableció en el libro Levítico, capítulo 17 y capítulo 18. Para los extranjeros que vivían dentro del campamento de Israel, eran las reglas mínimas para poder convivir sin ofender a Dios ni a sus vecinos. Así es que el señor Alducín afirma que los apóstoles llegaron a la conclusión de que ya no hay nada inmundo.
Ahora, busquemos en todo el capítulo 15 de Hechos esta frase y verá que no existe. El capítulo 15 jamás menciona el cerdo, jamás menciona los camarones y jamás declara limpios los animales inmundos. Ahora, Alducin está poniendo palabras en la boca de los apóstoles que ellos jamás pronunciaron. Esto es el argumento del silencio, creer que porque no se prohibió algo en esa lista corta, entonces está automáticamente permitido. Ahora, ese es el argumento del silencio. Si usamos la lógica del video de que solo lo que está en la lista está prohibido, entonces un cristiano podría matar, robar, mentir, porque el asesinato y el robo no están en estas 4 reglas de Hechos capítulo 15. Ahora, claro que esto es absurdo. Los 10 mandamientos y las leyes de la salud ya eran conocidas. Hechos capítulo 15 solo resolvió el problema urgente de la circuncisión y la idolatría pagana. Ahora, ¿cuál es el verdadero origen de la ley de los animales impuros? Una de las grandes confusiones del mundo cristiano hoy es creer que hay división entre estos animales inmundos y limpios fue un invento de Moisés y exclusivamente para los judíos. Ese es un error gravísimo, que fue Moisés o un invento de Moisés y que por lo tanto cuando el judaísmo ceremonial terminó en la cruz, las leyes de la salud también terminaron. Ahora vamos a aplicar el método histórico gramático. Vamos a Abraham, el libro de Génesis. Mucho antes de que existiera un solo judío en la tierra, mucho antes de que naciera Moisés o que se diera la ley en el monte de Sinaí, Dios habló con Noé, el padre de toda la humanidad moderna. Leemos Génesis capítulo 7, el versículo 1 y 2. Allí lo podemos encontrar. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y luego dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Escucha muy bien: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Tomarás macho y hembra, más de los animales que no son limpios, ok, los limpios, animales que no son limpios. Ok, ahora, esto era una ley para Moisés. Es una pregunta muy interesante. Ahora, esto es monumental. ¿Sabes por qué? Porque la distinción entre los animales limpios y los no limpios, o sea, los limpios, los que son aptos para el consumo y el sacrificio, e inmundos, los que no son aptos ni para el sacrificio ni para el consumo, existía esta distinción desde el principio del mundo. No fue una ceremonia inventada para Israel, fue una verdad biológica y universal establecida por el Creador para toda la raza humana. ¿Por qué el cerdo y el camarón son inmundos? Dios no creó las cosas para fastidiarnos. Dios es el gran ingeniero del universo. Él creó a ciertos animales para que fueran los basureros del planeta. Por ejemplo, el camarón, el cangrejo, los mariscos son los filtros del océano. Su diseño biológico es comer los excrementos, las toxinas y los animales muertos que caen en el fondo del mar. El cerdo es un animal diseñado para comer basura, podredumbre, incluso las heces. Su sistema digestivo es tan rápido que las toxinas no se filtran, sino que se van directamente a su carne y a la grasa. O sea que las toxinas entran directamente a la carne y a la grasa de ellos. Dios nos dice: yo creé a estos animales para limpiar el planeta, no para que tú te los comas e introduzcas esa basura en tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es lo que está queriendo decir Dios en toda la Biblia. Así es que es una ley de salud eterna, no es un rito judío. ¿Cuál es la contradicción de Arnaldo Alducin? El tema de la sangre. En el minuto 1:30 del video, el señor Alducin cae en una trampa lógica de la que él no puede escapar. Él dice alegremente que ya podemos comer cerdo, que podemos comer camarones, porque la ley del Antiguo Testamento se anuló. Pero en el siguiente respiro dice: lo único que se concluyó que no podríamos comer era la sangre, o sea, la morunga o la morcilla, porque la vida está en la sangre.
Ahora, vamos a analizar esto con el sentido común que Dios te dio y que Dios me dio. Si la ley de Levíticos 11 que prohíbe el cerdo fue clavada en la cruz, según lo que él dice, porque él era el Antiguo Testamento, ¿por qué la ley de Levíticos capítulo 17 que prohíbe comer sangre sigue vigente hoy para el Dusín? Ahora hago la siguiente pregunta: ¿acaso Dios clavó un capítulo de la cruz y el otro capítulo no lo clavó? Ahora el expositor dirá: es que la sangre se le prohibió a Noé en Génesis 9:4 antes de Moisés, por lo tanto es universal. Pero como acabamos de demostrar en nuestro estudio de Génesis capítulo 7 versículo 2, la ley de los animales inmundos también se conocía en los días de Noé, mucho antes de Moisés. No hay ninguna consistencia en la teología de este video. Ahora, es simplemente la conveniencia humana de querer comer lo que les gusta a las personas, retorciendo la escritura para justificar los apetitos del paladar, mientras que mantienen una pequeña prohibición, o sea, la sangre, para tratar de sonar bíblicos. Vamos a la exégesis del griego, la palabra alimento. Cuando el señor Alducin y otros predicadores defienden que ahora se puede comer de todo, suelen citar las cartas del apóstol Pablo, como por ejemplo 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 4, que dice allí: porque todo lo que Dios creó, dice allí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así es que ellos cierran la Biblia y dicen: ven, Dios creó el cerdo y dice que todo es bueno, así que ore con su taco de cerdo y cómaselo sin culpa. Pero si nosotros leemos el versículo siguiente, o sea, el versículo 5, la Biblia lo desmiente de un plumazo, ¿sí? El versículo 5 dice: porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y la oración es santificado. La exégesis nos manda a preguntar: ¿en qué parte de la palabra de Dios, que para Pablo era el Antiguo Testamento, fue el cerdo santificado o apartado para ser comida humana? En ninguna parte. Todo lo contrario, en Levíticos 11:7 y Deuteronomio 14:8, la palabra de Dios lo declara inmundo o abominable. Así es que usted no puede orar para santificar algo que el mismo Creador ya declaró como basura tóxica. El secreto es la gramática. Hay algo fascinante en el idioma original griego en el que los apóstoles escribieron, obviamente el Nuevo Testamento. La palabra que se traduce como vianda, comida o alimento en la Biblia, en el español, es muy diferente a la palabra griega, que es broma. Para un judío del primer siglo, como por ejemplo el apóstol Pablo, la palabra broma, o sea, alimento, no incluía ni el cerdo ni los camarones. Para ellos el cerdo no era comida, el cerdo era un animal sucio, de la misma manera que para nosotros hoy un ratón o una cucaracha no es comida. Así que cuando el apóstol Pablo dice todos los alimentos, o sea, bromata, son limpios, o sea, en Romanos 14:20, él está hablando de todas las cosas que Dios ya había catalogado como alimento en su palabra: vaca, oveja, pescado con escamas. Él no estaba metiendo ratas, murciélagos ni cerdos en el menú. El debate en la época de Pablo no era si comer carne de cerdo o no. Ningún cristiano del primer siglo comería cerdo. El debate era si se podía comer la carne limpia, cordero o vaca, antes de que había sido sacrificada a los ídolos en el mercado romano. Esa era la cuestión. 1 Corintios capítulo 8. Así es que, ¿qué pasó entonces en Marcos capítulo 7? Otro pasaje que los predicadores usan para decir que Jesús limpió al cerdo está en Marcos 7. Y para aclarar un poquito el punto anterior, las personas tenían en el debate era sobre las carnes sacrificadas, no la comida de cerdo, porque ya para los judíos y para los cristianos que se estaban convirtiendo, el cerdo no era un alimento. La cuestión a definir era si se debía comer la carne de cordero, de vaca, que era sacrificada a los ídolos o no, si se compraba antes o no. Ahora,
Volvemos otra vez a Marcos 7. Los fariseos le reclaman a Jesús porque sus discípulos comían pan con las manos inmundas, o sea, sin lavar. Jesús les da un sermón diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón: malos pensamientos, adulterios, robos. Así es que en Marcos capítulo 7, el versículo 19, dice: esto decía, y vamos allí al texto, Marcos 7, 19. Esto decía a limpios todos los alimentos. Ahora, mis queridos, esta frase, esto decía limpios todos los alimentos, no aparece en el Textus Receptus. En el Textus Receptus, en el texto más fidedigno, en el texto en que se mantuvo más fidedigno, más literal, no aparece estas palabras, esta frase. Así es que si nosotros aplicamos el método histórico, ahora entendiendo que esta frase no existía, sino que fue añadida en las nuevas versiones, es vital hacernos la siguiente pregunta: ¿acaso Jesús estaba diciendo que a partir de ese día la ley de su padre hacía que las personas comieran cerdo y que se anulaba el hecho de que ya no que se comiera el cerdo? Ahora, Jesús, siendo un judío bajo la ley de Moisés, hubiera declarado que ahora se podía comer cerdo. Los fariseos lo habrían obviamente matado a pedazos en ese mismo día por enseñar esta herejía y violar la Torá de forma pública, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban hablando de cerdos. En el contexto del versículo 2 no dice exactamente de qué hablaban. De que estaban hablando de la tradición humana de lavarse las manos. Ese era el contexto. Estaban hablando de limpiarse las manos, no estaban hablando de los cerdos. Así es que los rabinos habían inventado la superstición de que si tú tocabas algo en la calle y luego entonces agarrabas tu pan limpio y te lo comías, esa suciedad podría ensuciar tu alma espiritual y se pegaba a tu alma. Así es que Jesús les dice: hipócritas, la comida física, o sea, un pan entra en el estómago y luego se bota por la letrina. Una comida con manos sin lavar no tiene el poder místico de ensuciarte el alma. Cuando Marcos dice haciendo limpios todos los alimentos, que obviamente esa es la frase añadida, que aunque estuviese añadida, pues entonces dice que todos los alimentos se limpian en el organismo, o sea, se sueltan, se van, no se vuelven impuros, no vuelven impura el alma. Ahora, el tema era la higiene rabínica, no era la ley acerca de los animales inmundos. Vamos a la visión de Pedro y el lienzo, Hechos 10. Aunque Armando Anducín no mencionara en este video de 2 minutos la visión de Pedro en Hechos 10, el pasaje favorito de todos los que defienden el consumo de los animales inmundos es este. Pedro ve bajar del cielo un lienzo gigante lleno de cuadrúpedos, reptiles, aves, y una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, que había caminado con Jesús 3 años y medio, le responde en el versículo 14 y allí le dice: no, Señor, no, porque ninguna cosa o inmunda he comido jamás. Así es que vamos a detenernos ahí. Vamos a mirar lo que es el verdadero texto. Si Jesucristo supuestamente había declarado que ya se podía comer cerdo en Marcos capítulo 7, como lo dicen los pastores hoy en día, ¿por qué el apóstol Pedro, años después de la resurrección de Cristo, seguía negándose a comer rotundamente los animales inmundos? Porque Jesús jamás enseñó tal cosa. La voz del cielo le dice a Pedro: lo que Dios limpió no lo llames común. Ahora, ¿acaso Dios estaba limpiando a los reptiles y a los cerdos para hacer una parrillada? Obviamente no, absolutamente no. La escritura se interpreta ella misma. Mientras Pedro estaba dudando sobre qué significaba la visión en el versículo 17, el Espíritu Santo le dice que vaya a la casa de un soldado romano gentil llamado Cornelio. Cuando Pedro entra en la sala del romano, el Espíritu Santo le abre el entendimiento y Pedro mismo nos da la exégesis oficial e innegable de la visión del lienzo en Hechos capítulo 10, el versículo 28. Allí las escrituras dicen: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón juntarse con un extranjero. Dice allí las escrituras. Y luego más adelante dice:
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o impuro. Así es que el milagro gramatical e histórico de aquí es perfecto. Los animales inmundos del lienzo eran símbolo visual, una metáfora profética de las naciones de los gentiles, o sea, los extranjeros. Los judíos racistas consideraban que los extranjeros eran perros, cerdos impuros que no merecían la salvación. Ahora, Dios le dio esta visión a Pedro para decirle: la barrera racial se acabó. Mi gracia ahora va a limpiar a las naciones extranjeras con la sangre de Cristo. No las desprecies y no desprecies a ningún hombre. La visión de Hechos 10 no es un permiso para que las personas puedan comer, es la declaración oficial de que la salvación llegó a todos los seres humanos por igual. Así es que usar este texto para defender que se puede comer cerdo es ceguera teológica. Vamos a la prueba escatológica de Isaías 66. Para dar la estocada final a la idea de comer cerdo, que ya no es malo, vamos a utilizar la profecía bíblica. Si el señor Alducín tuviera razón y Dios hubiera anulado la prohibición del cerdo en el libro de Hechos, entonces a Dios ya no le importaría quién come cerdo hoy en el siglo XXI. Pero veamos lo que Dios nos va a decir que va a suceder en el fin del mundo, en la segunda venida de Cristo. Leamos Isaías 65, el versículo 15 y 17. Porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Y esto está relacionado a Apocalipsis 19. Para descargar su ira con furor. Apocalipsis 19 habla sobre la segunda venida de Jesús. Para descargar su ira y con furor. Los que santifican, los que se purifican en los huertos, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Así es que, mis queridos, esta es una profecía oficial de las Escrituras al día del juicio final. Dios declara que cuando venga con fuego, Jesús va a destruir a aquellos que en su rebeldía sigan purificando ídolos y comiendo carne de cerdo y de ratón. Si la cruz de Cristo o los apóstoles en Hechos 15 hubieran limpiado la carne de cerdo y hubieran convertido en una bendición estas carnes, ¿por qué Dios iba a castigar con fuego en el último día a los que comen estos alimentos? Y para que tú puedas comprobarlo, lo voy a poner allí en la pantalla. Dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, sus carros como torbellino para descargar su ira con furor. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Así es que esto es muy interesante. Las leyes de salud y la alimentación de Dios, que son basadas en el diseño biológico que Él mismo hizo, siguen vigentes. Los animales limpios y los animales basureros jamás fueron canceladas, siguen vigentes hoy en día para entonces proteger nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, el versículo 16. Ahora, mis queridos, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que hay que leer las Escrituras, hay que instruirnos, no podemos comernos todo lo que las otras personas nos digan. Hay una trampa que las personas utilizan en Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, que no se reunió para santificar los animales impuros, sino para rechazar la falsa doctrina de la circuncisión que salvaba el alma. Las 4 reglas que se dieron fue: no ídolos, no fornicación, no ahogado, no sangre. Eran las mismas reglas del Antiguo Testamento de Levíticos capítulo 17 y 18. Y que los gentiles pudieran sentarse a comer en paz con los judíos. Ahora, no mencionar el cerdo no significa que lo haya bendecido. Una ley universal no es una ley judía, ¿sí? La distinción entre animales aptos para comer y animales inmundos, basureros, no fue inventada por Moisés. Se conocía en los días de Noé, Génesis capítulo 7, miles de años antes del monte de Sinaí. Así es que es una ley de salud para toda la raza humana, dictado por el ingeniero del universo. La contradicción de la sangre, por ejemplo, es hipocresía que el señor Alducín diga que la ley antigua del cerdo se anuló y que exija que se guarde la ley antigua de la sangre. Si ponemos el argumento de sola la Escritura,
Manda entonces la Biblia a respetar la vida y a no comer sangre. En el mismo respeto nosotros vemos en las Escrituras la prohibición de comer cerdo en el mismo libro. ¿Sí? Jesús no limpió a los animales inmundos. Marcos 7, Jesús enseñó que comer pan con las manos sin lavar no ensucia el alma, porque la comida física se sale y se va a la letrina. Hechos 10 no nos dice que debemos de comer cerdo, sino que rechaza llamar a las personas gentiles con racismo. Dios pedirá cuentas en el fin del tiempo. El cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Isaías 66 profetiza que Dios juzgará la desobediencia y la glotonería de aquellos que insisten en contaminar su cuerpo con animales inmundos, como por ejemplo el cerdo y el ratón. Mis queridos, que este estudio te haya servido de mucho. Y vamos a seguir publicando videos como este, donde vamos aclarando bien qué es lo que dice las Escrituras, para poder tener un conocimiento más claro, más amplio de las Escrituras. El Señor te bendiga. Recuerda que la Biblia dice, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que lo que estamos haciendo en este canal, Profecías Asombrosas, es entendiendo las Escrituras, entendiendo qué es lo que dice la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Eterno Dios, rogamos, Señor, que este estudio pueda ser de gran provecho para las personas que lo han escuchado. Bendícelo y permite, Padre, que pueda traer frutos y que pueda, Señor, preparar a las personas para ir al reino de los cielos. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, por favor, compartir, darle like y suscribirte. Y coméntame allí qué tú crees acerca de este video. Dios te bendiga.